Para mí es un placer presentarles al doctor José de Jesús Ríos. Él es endocrinólogo, expresidente de la Federación Mexicana de Diabetes. Actualmente, él nos acompaña del Centro Médico Nacional Occidente y les pido un fuerte aplauso para él. Este es adelantar y este es láser, no me vaya a equivocar, ya ver que es muy equivocado. Ay, luego. ¿Este qué es? Es ratón cuando quieren manejar un algo ahí, pero con estos es láser. Muchas gracias por invitarme a participar en este Congreso Anual de Síndrome Metabólico. Gracias en particular al doctor Antonio González y por esta cálida presentación. Ven que el motivo de esta invitación tiene relación con la Asociación Americana de Diabetes. La Asociación Americana de Diabetes a nivel internacional es una institución que, entre otras cosas, norma puntos de vista en relación a investigación, diagnóstico y tratamiento de la diabetes. Me señalan qué piensa la Asociación Americana de Diabetes, cuál es su posición para el diagnóstico de prediabetes y de diabetes. Y en prediabetes me señalan qué importancia tiene esta posibilidad de prediabetes para predecir diabetes mellitus. Dejen ver en qué sitio es. Aquí está. Quiero partir de qué voy a diagnosticar. Claro que voy a diagnosticar diabetes, pero ¿qué es diabetes para nosotros? En realidad es un grupo de enfermedades que tienen que ver con metabolismo, no solo con glucosa. Van también aminoácidos y van también lípidos de por medio. Pero que en la práctica el referirnos a diabetes importantemente se refiere a problemas de disglucemia y que al paso del tiempo, un tanto corto, un tanto largo, la hiperglucemia crónica da lugar a alteraciones microvasculares, retina, riñón, neuropatía. Diabetes también para nosotros es alteraciones de macroangiopatía, de enfermedad aterosclerosa. Aunque diabetes y enfermedad aterosclerosa no son un conjunto específico para diabetes. La aterosclerosis tiene muchos otros factores con igual peso mayor que el de la diabetes mellitus. ¿Qué agregarían a este concepto que es el tradicional? Yo sí quisiera agregar algo. Diabetes mellitus es un problema de salud que modifica las expectativas de vida. En la mayoría de los pacientes es un obstáculo para la sobrevida. Ocasiona mortalidad más temprana, menos temprana, según el grado de control. De manera que el hablar de mortalidad en diabetes, yo también lo quisiera incluir dentro de la definición. Ven entonces que parto de un concepto heterogéneo. Aquí le voy a dar importancia. Para el diagnóstico, dispongo de varias posibilidades. Indudablemente que de las manifestaciones clínicas, pero todos los que estamos aquí presentes que sabemos de diabetes, identificamos que al presentar un cuadro clínico ya es una diabetes avanzada. Esa diabetes empezó años antes, 5 años antes, 10 años antes, más de 10 años, y por lo tanto no es inusual que al diagnóstico de diabetes clínico tengamos ya manifestación de complicaciones crónicas de la diabetes, las microvasculares que les referí y las de enfermedad aterosclerosa. De esta manera, casi siempre el diagnóstico, cuando tomamos la palabra, lo queremos hacer antes de que haya manifestaciones clínicas. Y ven que los criterios para el diagnóstico son importantemente glucocéntricos. Siempre nos hemos orientado en relación con la glucosa.
¿Cuánto tienes de glucosa que en ayuno? En las encuestas poblacionales, ¿cuánto tienes de glucosa en este momento, hayas o no comido la glucosa al azar? En los diagnósticos de precisión con mayor sensibilidad y especificidad, la curva de tolerancia a la glucosa, años atrás con una carga de glucosa anhidra de 100 gramos, en años más recientes con una carga de 75 gramos y la medición de glucosa a las 2 horas de la carga, y más recientemente con la medición de hemoglobina glicada, de la medición de hemoglobina A1C. Vamos a hablar un poquito de esto diagnóstico glucocéntrico, y es de la historia. Decimos que hacemos el diagnóstico en función de la glucosa, pero ¿con qué visión hemos manejado los criterios de esa glucosa al paso de no tantos años? Ven que aquí les señalo de los criterios de cuando yo fui residente, y créanme que no siento que hayan sido muchos años. Decíamos, el diagnóstico de diabetes debe tomar en cuenta la distribución de la glucosa a nivel poblacional. Y en sitios donde la glucosa tenía alta prevalencia, como los indios Pimas, la distribución poblacional de la glucosa era bimodal o es bimodal. Pero no todas las poblaciones tienen distribución bimodal de la glucosa, de forma que la frontera entre esos dos módulos de distribución de la diabetes era el diagnóstico de diabetes. Y ven que en las cifras que aquí escogí, pues tenían amplio rango para la glucosa de ayuno y amplio rango para la glucosa 2 horas a la curva de tolerancia a la glucosa. Un procedimiento pues que en la actualidad diríamos poco preciso. Más adelante cambió la visión. Oye, hay que decir cuál es el diagnóstico de la diabetes, pero en relación a los valores que predicen el cuadro clínico de la diabetes. Y ven que en estas condiciones ya cambió el criterio para glucosa de ayuno, para glucosa 2 horas por carga. Perdón, es que esto es muy sensible. Y se estableció el criterio de intolerancia a la glucosa mediante curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, en este criterio ya la interpretación de hiperglucemia tenía que ver con qué persona va a ser más adelante manifestaciones clínicas de diabetes. Ya vieron la siguiente diapositiva, en la cual decimos que los criterios para diagnosticar diabetes en función de glucosa tienen que ver con la correlación entre los niveles de glucosa y las complicaciones crónicas microvasculares de la diabetes, particularmente retina y proteinuria. Y de esta forma ven que los niveles de glucosa, particularmente a nivel en las cifras de ayuno, disminuían la cifra en la cual iniciaba la diabetes. Se conservaban los números de la glucosa 2 horas poscarga de glucosa. Y vieron que en poco tiempo, hacia el 2003, el Comité de Expertos de la Asociación Americana de Diabetes me señala, lo normal que se había considerado para glucosa de ayunas tenía un límite de 110 miligramos. Para este año me dicen, lo normal bájalo a 100, que parece ser más preciso. Y todavía seguimos pensando que entre los 90 y 100 miligramos de glucosa de ayuno son un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus, pero hasta ahí es el pensamiento de los que manejan diabetes y hacen cálculos estadísticos. Sigamos adelante. Dejen ver si logro el cambio. Más recientemente, en años ya cercanos a nosotros, en el 2009, se ha propuesto por otro comité de expertos que el diagnóstico se haga en función de la hemoglobina A1C y nos señala, fíjate que la determinación de hemoglobina A1C con los criterios estandarizados que aquí les refiero, ¿sí?, que supera la cifra de 6.5, eso es diabetes mellitus, pero siempre confirma que la medición es cierta. Si te sale un resultado de hemoglobina 1C en estas cifras, repite el de hemoglobina 1C. No confundas que el criterio del diagnóstico basado en glucosa de ayuno, en curva de tolerancia a la glucosa,
y en hemoglobina 1C no miden la misma alteración metabólica. Entonces no confirmes una alteración de glucosa en ayuno con una hemoglobina 1C o una alteración en hemoglobina 1C con una curva de tolerancia a la glucosa. Muchos casos van a concordar, pero habrá casos que no concuerden y por lo tanto el diagnóstico de glucosa debe ser confirmando el mismo procedimiento diagnóstico con que estamos jugando. De esta manera ven que quiero presentar ya una conclusión. Y digo, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, en su publicación de inicios de este año, me dicen, diagnostica diabetes en función del cuadro clínico. Ojalá no lo hiciéramos por cetoacidosis, sino quien se basa en la clínica por manifestaciones de la hiperglucemia crónica. Pero mejor, como les decía, el criterio glucocéntrico, las diferentes glucosas, cualquier hora del día, glucosa de ayuno, curva de tolerancia a la glucosa o hemoglobina A1C. Y vuelvo a hacer hincapié para el diagnóstico del paciente asintomático, son 2 mediciones para cada tipo de estudio. Y quiero comentarles algo más con este diagnóstico. ¿Qué recomendaciones nos hace la Asociación Americana de Diabetes? En cada recomendación tengo una letra, es la consistencia de la recomendación, la evidencia que hay detrás de esa recomendación. El nivel más consistente es la recomendación A, pero la recomendación B es igualmente valedera. Y ven que me señalan, tú tienes obligación de detectar diabetes mellitus en los adultos que tengan sobrepeso o obesidad, y que tengan 1 o más factores de riesgo para diabetes. Pero también puedes hacer detección en cualquier adulto que tenga más de 45 años y ven que la recomendación es B. Bueno, si esto es normal, repite el estudio cada 3 años, pero ven que ya la recomendación es E, de expertos, de consenso. La metodología de estudio, glucosa de ayuno, curva de tolerancia a la glucosa o hemoglobina A1C. Y en el individuo que aunque no tenga diabetes se identifica con disglucemia, identificar y tratar los factores de riesgo cardiovascular. Señalo, diabetes se asocia importantemente con una prevalencia, una incidencia importante de enfermedad aterosclerosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Todos los hemos manejado por años. Ayúdenme a leer la lista que aquí les presento. Espero que la letra que escogí o el número de líneas de la diapositiva se alcance a leer hasta en la parte posterior de este auditorio. Ven que señalo la historia de diabetes en la familia, la ascendencia racial, el que tenga o no actividad física, la historia ginecológica, incluyendo los ovarios poliquísticos, o la asociación con síndrome metabólico, con dislipidemia, con obesidad, con hipertensión arterial, con resistencia a la insulina. Y ya no se diga si esa persona tiene antecedentes de diabetes gestacional o de prediabetes, intolerancia a la glucosa o glucosa de ayuno anormal. Ven que no me incomoda esto, verán que alguna ocasión yo como expositor no me di cuenta que mi esposa me había puesto en el saco mi teléfono y sin desconectarlo. Y me estaba llamando el teléfono y yo pensaba que era alguien cercano a mí y era yo mismo el que me estaba bloqueando. Entonces no me es novedad algún teléfono, a mí me ha pasado y como expositor. Bueno, déjenme continuar porque si no verán que el tiempo me va a robar. ¿Qué les quiero decir? La recomendación de la Asociación Americana de Diabetes para los niños y para los adolescentes. De nuevo les pido su ayuda, ayúdenme a identificar estas líneas. ¿A qué edad? Al inicio de la pubertad. Si me resulta normal y tiene los otros factores de riesgo para diabetes, hago el estudio cada 3 años. ¿Qué tomo en cuenta? Pues indudablemente que el peso, el sobrepeso, la obesidad son cada vez más frecuentes. Todos estamos informados de la gran prevalencia de obesidad que hay entre nuestros niños y adolescentes y el lugar que ocupamos a nivel mundial.
Bueno, los antecedentes de historia en la familia, nuestra ascendencia mexicana es proclive para el desarrollo de diabetes mellitus, indudablemente algunos datos o signos de resistencia a la insulina, como la acantosis nigricans o la asociación con manifestaciones de síndrome metabólico. Y bueno, es muy importante también identificar los pacientes en riesgo de desarrollar diabetes. Aquí se los ejemplifico con 3 resultados. El concepto de prediabetes que habíamos manejado tradicionalmente no es un estadio de enfermedad, es un estadio de riesgo para el desarrollo de diabetes. Quien tiene glucosa de ayuno entre las cifras que les estoy señalando, que tiene glucosas en curva de tolerancia a la glucosa, de nueva cuenta en los valores que aquí se están mencionando, o que tiene cambios en hemoglobina A1C entre 5.7 y 6.4%. Son cifras, pues, que anteceden al diagnóstico de diabetes, pero que superan a los criterios de estas cifras que hemos considerado como normales, como propias de quien no tiene diabetes mellitus. Y ustedes sabrán que es muy importante hablar también de diabetes y embarazo. Entonces, los criterios para diagnóstico de diabetes y embarazo han cambiado. Y las publicaciones recientes les quise hacer hincapié para no leer la complejidad de la tabla en los valores que están señalados con cambio de color. En una curva de tolerancia oral a la glucosa, realizada entre la semana 24 y 28 del embarazo, en alguien que no tiene diabetes anterior a ese embarazo, se hace la curva de 75 gramos y las cifras de ayuno mayor en 92, a la hora mayor de 180, a las 2 horas mayor de 153, y ven que ya la identificación diagnóstica de diabetes, una sola alteración de estos valores hace diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. ¿Y qué nos recomienda la Asociación Americana de Diabetes? Que hay que identificar diabetes desde la primera visita si nuestra paciente embarazada tiene algún factor de riesgo para diabetes mellitus. En la semana 24 a 28, si no es tan clara esa predisposición a la diabetes. Que después de que pasó el embarazo y tratamos la intolerancia a la glucosa o la diabetes mellitus con éxito y tuvimos un bebé en la mejor condición, hacia las 6 o 12 semanas después del embarazo, después del parto, después de la cesárea, ojalá hubiera menos cesáreas de las que se hacen, volvamos a definir cómo quedó la condición metabólica de esa paciente. ¿Persiste diabetes mellitus? ¿Persiste intolerancia a la glucosa? ¿Hubo remisión después del embarazo de esa alteración en el metabolismo de los carbohidratos? Y en ese paciente que aparentemente tiene remisión de la diabetes, hay que mantener observación al menos cada 3 años. Y sigamos adelante. ¿Qué respuestas quiero darle? En particular, al diagnóstico mediante hemoglobina A1C. En esta tabla de concentración de preguntas, me hago 5 interrogantes. ¿Tiene ventajas la hemoglobina A1C como diagnóstico? La segunda, ¿cuáles son los valores de corte si es que tiene ventajas? Luego me digo, ¿y tiene limitaciones? ¿Y la hemoglobina A1C realmente puedo calificarla en un punto en que lo llame prediabetes? ¿Realmente predice diabetes mellitus? Y la hemoglobina A1C tiene un valor para tomar una decisión en medidas de prevención de diabetes o me orienta sobre factores de riesgo coronario, sobre problemas cardiovasculares y sobre enfermedad oncológica y mortalidad total. Dejen ver si en pocos minutos, espero que el tiempo me lo permita, alcanza a dar respuesta a estas interrogantes. Y empiezo con la primera. El procedimiento para medir glucosa, para una curva de tolerancia a la glucosa y para medir hemoglobina glicada, para medir hemoglobina A1C, claro que tiene diferencias. El procedimiento analítico, desde antes de la medición, hay diferencias. Para medir glucosa de ayuno necesito un ayuno de 8 horas, ¿sí? Para una curva de tolerancia a la glucosa necesito una alimentación suficiente al menos los 3 días previos al estudio, necesito una carga de glucosa y muestreo de glucosa basal
y tal vez a las 2 horas o intermedio a la hora o cada 30 minutos para llegar a una conclusión, ¿sí? Para hemoglobina 1C no necesito esa preparación, no necesito estar en ayunas, cualquier muestra es valedera. Para el procedimiento analítico ya directamente, el de laboratorio, también hay diferencias. La diferencia intraensayo e interensayo es mayor para la medición de glucosa, y ya no se diga para la curva de tolerancia a la glucosa, que la medición de hemoglobina 1C. Entonces, al menos hablando de la facilidad técnica para el procedimiento, claro que la hemoglobina 1C parece tener mayor facilidad. Y ven que escogí algunos números chiquitos de los que tradicionalmente